A veces vas por ahí y te encuentras con cosas peculiares. Oh, mira, es un goblin. ¿Qué carajos? Si estás cansado de ver la misma huevada una y otra vez, puedes seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv/Osnar, donde verás otra clase de cosas en vez de esta huevada. Así que puedes seguirme, sígueme compa, que la pasaremos de la re furifuflari. Y por qué no, también puedes suscribirte al canal para pues, estar siempre al tanto de Moonlighter. Hey compas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de su compa Osnar Online. Y el día de hoy tenemos un videazo spoiler. Sí, es un video spoiler hablando del tema del momento que viene a ser la temporada 17 parte 2. Y tú te preguntarás, Osnar, ¿por qué nos spoileas si todavía en el GMO estamos en la 16 parte 2? Pues bueno compas, como ustedes saben, el MU Online es procedente de Corea del Sur. Todo el contenido allá en el país de origen está adelantado por un año. Por ejemplo, nosotros estamos en la 16, ellos ya están en la 17. La verdad es un poco, sí, es un poco de mal gusto ver esto, ¿no? De que los coreanos están mucho más adelantados en contenido que nosotros. Pero bueno, en fin, es su videojuego, es su título y no hay reclamo alguno. Pues no, hay que sabernos adaptar. Pero sin embargo, las informaciones que pasan en Corea también pueden afectar a nuestro servidor. Por decirlo, cosas que pasan en Corea también va a pasar aquí en el GMO. La gran mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría. En fin, ahora sí, vámonos al título. Vamos a hablar respecto a qué es lo que nos viene a futuro. Voy a mostrarles la primera noticia, aunque no es tan nueva que digamos, porque la noticia se filtró el 22 de abril. Aquí justo lo estoy mostrando en pantalla. Voy a agrandarle un poquito la vista. Ahí está. Acá está justo. Y que por cierto, si quieres tener más información a la mano actualizada, recomiendo visitar la página de Guías MU Online, que lo cual yo también me estoy enterando, me estoy siempre informando, ya que nuestro compa de Guías MU Online sí juega el oficial de MU Online, el coreano, cosa que es algo increíble, no cualquiera lo puede hacer, pero le mando un gran saludo a mi compa de Guías MU Online, porque gracias a esto nos informamos, como también le traemos la información exacta de lo que pasa en el juego. Pues no, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el mapa de Kanturo Underground, un mapa que ya estaba pues spoileado desde el 22 de abril. La verdad que viene a ser una historia interesante respecto al descubrimiento de este nuevo mapa, y que al parecer es un mapa muy extenso, aunque un poco un refrito del Kanturo Relics, pero sin embargo es un mapa de leveleo que es a partir de 1190, puedes ir a levelear hasta pues un level, pues es el mapa más alto, se podría decir entre comillas, de esa pues del contenido de la 17 parte 2, pues no, algunas informaciones interesantes, como también puedes usar el Helper Plus y te puede ubicar los spots. Ya está todo mecanizado dentro de esto, vas a encontrar todos los elementos, tierra, fuego, aire, ahí ya está explicado un poquito interesante. Los monstruos que vamos a tener dentro de este mapa de Kanturo Underground va a ser los típicos monstruos de Kanturo Relic, que vendría a ser pues, la Personal Underground, la Twin Tilemar Underground, o sea, solamente le han agregado el Underground, y en fin, y el Dread Fair, pues, ¿no? Que viene a ser el máximo bicho, el más fuerte, ¿no? Entre sus dropeos que vamos a tener de este, pues bueno, de este nuevo mapa serán los set Excellent Brilliance, los Brilliance que son un set mucho más avanzado que el Manticore que tenemos ahora, como también van a dropear pendientes Socket, pues, ¿no? Como pasa en DD2, también en DD5, ahora aquí también no va a haber ningún inconveniente, pues, ¿no? Y por lo que dice una nota, se elimina el drop general de Jewels, ítems generales y otros en Kanturo Underground. Esto sí me causa un poco de intriga, porque la verdad, esto de eliminar todo el drop general de Jewels, ítems generales, quiere decir que va a ser un mapa que solo servirá para levelear y caerte sets y solamente pendientes sockets. No lo sé, la verdad, esta nota me deja un poco intrigado, porque un mapa que no te dropea joyas y solo para levelear, como que pues bueno, ¿no? Qué mal, de verdad, qué mal. Esa apuesta no me conviene para nada. Entonces me iría a levelear a otro mapa de menos experiencia, pero que me dropee joyas, pues prefiero irme ahí. Y no se va a aprovechar al máximo este mapa. Pero bueno, es solo una opinión mía, pues no, algunos tendrán otra opinión. Ahora sí, esta información del nuevo mapa Kanturo Underground se ve interesante. La verdad, los bichos son los mismos del Kanturo Relic, pero con el nombre Underground. Vamos ahora sí con la información del momento, que vendría a ser la renovación, así es compa, la renovación de la elfa de
de energía como también de agilidad. Un reward total que va a tener pues el personaje de soporte, que pues ustedes saben, la elfa hoy en día se ha encasillado en ser solo de soporte, pero sin embargo se viene con una nueva renovación también para el de agilidad. Aquí tenemos alguna información interesante, por ejemplo, la renovación Elf, el Attack Elf, por ejemplo. Este es un tipo que está enfocado en agilidad y, ¿saben, no? Agilidad con fuerza, el soporte energía con agilidad. En fin, algunas cositas interesantes acá te informan, como el nuevo ataque de la elfa, que incrementa el ataque de weapon, velocidad de ataque de personajes. Se ha incrementado la velocidad del ataque bow, crossbow, keyword. Quiere decir que la elfa va a tener un reward, o sea, van a aumentarle aún más los hits que va a estar lanzando sus ataques normales, como también se ha incrementado la velocidad de ataque de acuerdo a los stats de agilidad agregados. O sea, mientras más agilidad, va a pegar con ráfaga a más no poder, pues, ¿no? También se ha, pues, en el segundo punto dice disminución de la velocidad de reducción de durabilidad de las weapons del elf. O sea, quiere decir que las armas, pues, van a durarte un poco más, no se va a deteriorar tanto, pues, ¿no? Acá mismo lo dice, la velocidad de reducción de la durabilidad del bow y el crossbow se reduce ligeramente, un poquito, para que no estés reparando a cada rato. Como también se agrega un nuevo skill root, al parecer. Un nuevo skill root, ¿sí? Acá está, en el Velan lo vas a poder conseguir a solo 1000 monedas root. Acá justo lo describe, que viene a ser un bufo, así es, compa, un Dex Buster, un bufo, un apoyo, pues, ¿no? Que va a durar 300 segundos, incrementa la velocidad de movimiento, la velocidad de ataque y attack rate durante un cierto tiempo. Creo que es un bufo independiente, no es un bufo general que va a apoyar a las otras. Así que sí, se ve muy bien. Van a tener un bufito ahí las elfas de agilidad, pues, ¿no? Aquí también una adición y cambios en el skill. Por ejemplo, el Raining Arrow, que vendría a ser la lluvia de flechas. Viene a ser una nueva habilidad, al parecer, que está costando también 1000 monedas root. Acá está una imagen. Y que, por cierto, ya les voy a mostrar unos videitos por ahí de otro canal coreano donde nos muestran los nuevos skills, que la verdad se ve interesante. Al fin tiene una elfa la habilidad de atacar en AOE. Ya me estaba imaginando cómo sería la elfa atacando en AOE, y exactamente tal cual era la lluvia de flechas. Ya pues se veía cantado, como opinión personal, pues, ¿no? Acá hay algunas descripciones del skill, que pues requisito tener 1302 de agilidad, como también aprender multishot, quiere decir que pues en tu rama master tienes que maxear aquí el multishot a más 10 puntos. Acá justo lo explica bien detalladamente, de verdad. El brother de Guías Moonlighter es un capo dando información, ¿eh? Como también está el skill de lanza múltiples flechas al aire, haciendo llover e infligiendo daños múltiples a objetivos dentro de su alcance. Me da la impresión de que esta habilidad tendrá el rango 8, esperemos que sí, porque sería, brutal, brutal. Pero todo va a depender en la cancha cuando uno mismo lo juegue, y pues vamos a ver. ¿Es que conviene tanto o mejor que el Magic Gladiator? No lo sé, vamos a ver. Como también tenemos un nuevo skill, que es al parecer el Focus Shot. Pues ahí mismo dice solamente enfocarse al tiro, sería en español, creo, perdón por el inglés. Pues lo vas a poder conseguir este skill, es un skill root a solo 1000 monedas root también, pues, ¿no? Acá hay algunas imágenes, no se preocupen que voy a poner videos, voy a poner videos para que ustedes puedan ver cómo es el ataque fluido. Acá hay algunas descripciones, por ejemplo, te pide máximo de agilidad 1302 de agilidad para poder usarlo como mínimo, aprender multishot, como también multishot Sturger por 10 puntos, igual que la lluvia de flechas, también lo puedes usar aquí, pues, ¿no? Comparten las mismas stats. Disparo de flechas guiadas infligen daños múltiples a objetivos dentro del alcance, o sea, a un solo objetivo, el que está cerca de ellos le va a rozar también. Probabilidad de infligir un daño adicional también, o sea, tiene un multi por ahí, un extra. Y bueno, vamos al quinto punto, que es agregado de skill y en Skill Tree Enchantress. Esta parte es una pequeña descripción, pues, ¿no? Incrementa el daño del Rain Arrow, por ejemplo, en los buffos que acompañan a cada uno de los skills. Por ejemplo, incrementa Additional Damage más 2, agregado 2 daños adicional del skill principal. Incrementa el Additional Damage, incrementa la probabilidad. Bien, vamos bien. Hago actualizado estas cosillas que me parecen interesantes, También el debuff Enchantress, tenemos las pociones y el blinding, pues, ¿no? Ahora sí, vamos a otro punto de la elfa. Ahora sí, su segunda especialidad, que vendría a ser la elfa de energía, papá. La elfa de energía, y
una elfa de energía no te debe faltar dentro del juego. Es indispensable tener este personaje para llegar a mapas altos en el caso de estés leveleando, pues, ¿no? En este caso, al parecer tenemos nuevos buffos, ¿sí, compas? Tenemos nuevos buffos y de hecho vienen a ser Element Attack Power, como también el Element Defense Improvements y también el Party Healing. Parece que el Party Healing ha tenido una actualización porque anteriormente como que estaba bugueado, no lo sé, nunca lo he usado, así que no podría opinar sobre ese skill, pero enfoquémonos por partes, pues, ¿no? Dice Elemental Attack Power Improvements, donde conseguirlo también en el NPC Price James, que lo cuesta a 1000 monedas root, requiere una elfa de energía que pues obviamente 1500 de energía como mínimo para poder usar este skill. Incrementa temporalmente el Attack Power Elemental, el objetivo especificado, pues, ¿no? Al que lo va a bufear, ataque elemental, compás, ataque elemental. Eso quiere decir que vamos a tener doble buffo de daño, doble buffo de defensa, no lo sé, se actualizará, vamos a ver qué pasa. Como también está el Elemental Defense Improvise, pues, ¿no? Que viene a ser el bufeo de defensa. Esto ya estaba cantadísimo, pues si ponen el de ataque, de defensa también. Defensa elemental, al parecer también lo vas a poder conseguir con monedas root o 1000 monedas root, pues, ¿no? Aquí mismo en el NPC de Elveland. Requiere de energía igual, 1500 de energía como mínimo. Incrementa temporalmente la defensa elemental del objeto especificado, pues, ¿no? El efecto no se aplica cuando el objetivo no tiene equipado un pentagrama. Ah, mire. Acá hay un detalle interesante. Estos buffos elementales, tanto de ataque y de defensa, van a valer siempre y cuando el personaje esté usando un pentagrama, al parecer, ¿eh? No tiene equipado un pentagrama, ¿ves? No se aplica. Así que, compa, tengan en cuenta ese detalle. Así que vamos con el tercer bufo remake, que parece ser que sí. Lo han renovado, que viene a ser el Party Healing. ¿Dónde conseguirlo? En el Master Tree. Esto sí, la verdad, solamente en la rama Master lo puedes sacar. La descripción dice que al parecer va a tener un nuevo cambio, porque ustedes saben que lo normal era que cure a todos los miembros del party, pero al parecer el efecto de curación va a aumentarse más a los miembros de la party. Quiere decir que van a curar el doble de lo que hacía antes. Que, pues, bueno, viene a ser como una especie de efecto. Aquí mismo lo dice, efecto. Así que va a ser interesante probar este nuevo remake del ataque Party Healing, del bufeo Party Healing, ¿eh? Este es un pasivo al parecer. Vamos a ver qué pasa. Nunca lo he usado. Va a ser interesante hacerle un testeo cuando algún día lleguemos a esa temporada. Y como también al fin, y sí, lo vuelvo a repetir, al fin la elfa de energía va a servir al menos para que pegue a un bichito, porque al parecer tenemos un nuevo ataque para la elfa de energía, una especie de bolita mágica como es del Dark Wizard, que se llama Holy Ball, una bola de luz, pues dice, ¿no? Holy Ball, ¿dónde conseguirlo? Y sí, también lo venden por monedas root a 1000 monedas root, ahí está, pues lo compras en Elveland. Acá está la imagen del skill, la verdad está interesante, ¿eh? Dice, descripción del skill: requiere una elfa mínimo de 1200 de energía, aprende ataque, incrementa ataque, aprende ataque incrementado, como también mastery 10 puntos, o sea, tienes que desbloquearlo con puntos mastery, como también reúne energía sagrada y dispara infligiendo daño a un solo objetivo, probabilidad de infligir un daño adicional, como también skill master 3, Holy Ball Stronger incrementa el daño de skill, ¿no? Se ve interesante la verdad, ¿eh? Y bueno, ahora sí, llegando al punto número 3, algunos agregados extra de cómo se va a usar el Holy Bolt, algunos skills, por ejemplo, la rama Master y la Magister también va a ir compartido con la parte de Freezing y Blinding, así que va a estar interesante cuando se lance el Holy Bolt, pues, ¿no? El ataque de la elfa de energía, lo cual se ve interesante, parecido a lo de Lemuria, pero bueno, ahora sí tendremos con buffos elementales, pues, ¿no? Aquí algunas cositas extra, por ejemplo el Holy Enchantress, o sea, la curación, el Party Healing, el Attack Power, algunas cositas extra también han agregado aquí. Por ejemplo, ahora lo que se ve interesante es que así como pasó con el BK de energía, le pusieron su escudo de Blood Angel. Parece ser que la elfa de energía también va a tener su escudo Blood Angel. A parecer va a costar, pues, ¿no? Supongo sus 100k de monedas root.
para poder sacar este escudito de energía. Lo cual está Gozu, está Gozu, su evolución viene a ser el Dark Angel, también viene el Holy Angel, el Soul Angel, pues no, así va evolucionando hasta el Blue, también tiene el Silver, después sigue el Manticore, que pues el Manticore ya viene a ser lo más avanzado, pues no, lo actual, supongo para más adelante ya sacarán el Brilliance para la temporada 18, pues no. Después lo máximo, tiene muy buenos stats este escudo, la verdad. Por ejemplo, Damage Reflection un 5%, Defensa un 10%, un Max Life por 286, Maná y DD con 78. Pues la verdad está muy Gozu el nuevo ítems que están agregando a la elfa de energía. Algunos cambios también por mencionar es que obviamente en el Helper van a modificar la parte de buffos, porque obviamente se van a agregar 2 buffos más y uno extra para el Healing Party y los buffos elementales. Eso quiere decir que va a haber doble bufo de daño y doble bufo de defensa. Pensé que iba a ser uno solo, pero bueno, es las cosas que han agregado dentro del juego, pues no, algunas cositas más. Por ejemplo, acá se han dicho que se han agregado armaduras de Healing, también se han agregado una configuración para que puedas seleccionar los skills de curación y curación en party. La configuración se puede realizar en party support, configuración, está interesante, la verdad, interesante, compa. La verdad que cada día Moonlight se va mejorando y a la vez el juego va pesando un poco más, pues no. Esperemos que para la 18 haya mejores novedades con el interfaz, tal vez, no lo sé, el motor gráfico, actualizarlo un poco a 64X. Vamos a ver qué pasa, la verdad, con Moonlight, pues no. Tampoco podemos exigirle mucho porque es un juego de antaño que se para, pues, modificando, tratando de mejorar con lo poco que tiene, pues no. Después vamos a ver un poco lo que se viene en esta temporada 17 parte 2, que viene a ser las mejoras del juego. En esta ocasión ya viene a ser, bueno, más que todo las mejoras en la creación de alas de W4, pues no. Las alas B4, que la verdad viene cambios muy importantes, compa. Por el mismo hecho de que los cambios que ahora vamos a tener en la 17 parte 2 es que al momento de crear tus alas ya no es necesario pues estar a la suerte, sino en esta ocasión cuando uno crea alas con una clase específica, supongamos tengo un maguito, un Soul Master por ahí y quiere crear alas de W4, ya no va a ser a lo random, ya no te va a salir Magic Gladiator o de Grow Lancer, lo que sea, sino que te va a salir de tu propia especialización. Me parece, la verdad, esta mejora muy bien ejecutada, la verdad. Me parece muy bien, porque esto de que crear alas aleatoriamente, la verdad es un poco sacado de los huevos, pero ahora en esta ocasión, cuando tú creas tus alas W4 y tal cual, seas de esa clase, te va a salir de esa clase. La verdad que me parece muy bien lo que han ejecutado por ahí, como también han agregado la penalización de monstruos. Eso la verdad me genera un poco de intriga, porque la verdad no sé exactamente para qué es esto. Solamente indican que se añade una ventana de monstruo para comprobar que se aplica la penalización. Los monstruos que aplican penalización se muestran también con la ventana de movimiento de color rojo, o sea, su nombre va a salir en rojo. Supongo que serán bichos, no lo sé, especiales tal vez, o que bota ciertos ítems. La verdad esto no sabría cómo interpretarlo, la verdad que no. Pero se ve interesante, compa, se ve interesante, y gracias a Dios esto de los W4, qué bueno que hayan hecho esta clase de cosas, esta mejora. Después tenemos el cuarto Guardian, compás. Como ustedes saben, el actual viene a ser el Leoncito, pero en la 17 parte 2 ya tenemos a un nuevo Guardián, al cuarto Guardián, que vendría a ser tipo un Bullpix por ahí, creo que sí, un QB, estamos en Naruto creo. En fin, compás, tenemos el cuarto guardián, que se llama Shining Tail, ¿no? Se agrega el tercer guardián, bueno, el tercero o el cuarto, no estoy muy seguro, pero en fin, dice acá que es el tercer guardián. En fin, no, acá está, justo, los cuartos guardián se pueden utilizar desde nivel 1100, perdón. Sí, es el cuarto guardián confirmadísimo, el Shingy Tail, que es raro, tiene evoluciones interesantes, color plateado con blanco, y aquí rojo con blanco, ¿no? Interesante, la verdad, este cuarto guardián. Las actualizaciones, obviamente, que es la evolución del Leoncito, como también algunas posibilidades de que puedas subirlo hasta más 15. Acá ves, a partir de nivel 11 hay varias probabilidades, etcétera. El ítem Seal of Shade Tail, o sea, para evolucionarlo sí o sí necesitas este Seal of Shingy Tail, que lo puedes conseguir en
en Elveland, compras el sello, que se llama pues, ¿no? El Seal of Shilly Tail, que está costando 50k de monedas root. La verdad que no es tan caro. Pensé que iba a costar 100k, pero se mantiene el mismo precio, con lo del leoncito. Y acá algunas cositas extras, por ejemplo, dividir los ítems Guardian. Los ítems Guardian pueden dividirse desde la opción que hay en el inventario de personaje, Interesante. Al momento de dividir los ítems Guardian, puedes obtener los siguientes artículos. Guardian of Guard Stone. Qué bien, compas, ¿no? Vienen muy buenas cositas por ahí. Opciones básicas, va a tener un ataque speed más 7, defensa 210, que bueno, es lo normal. Nueva opción básica de defensa, está muy bueno. Las segundas opciones, por ejemplo, defensa curse también. Algunas opciones obviamente de elemental, todo porque ustedes saben que ahora Moonlight se ve con esto de mapas elementales. Pues no tiene que tener algo de incremento y defensa elemental. Por ejemplo, tenemos los tipos Fire, Water, Earth, Wind y Darkness, los clásicos. Y en fin, algunas notitas. Por ejemplo, dice: las opciones elementales de Shilly Tail se incrementarán de acuerdo al nivel del pet, O sea, va a tener evolución al parecer. Vamos a ver qué pasa. Esta parte sí se me queda un poquito de intriga también. Ahí tenemos la zona élite de Kundun Underground. Descripción de la zona élite. El área Hunt, Super Hunter As. Zona élite Underground. Ahí también te indica dónde van a estar ciertos monstruos. Por ejemplo, los tipos elementales. La ubicación de los monstruos de fuego, Darkness. Ahí están justo las indicaciones, las coordenadas de los spots para cada elemental. Y está interesante, compas. Está interesante. Acá alguna información de los monstruos de Cthulhu que vamos a tener. Pues bueno, viene a ser lo mismo que el anterior que hemos visto al inicio, ¿no? Y las compensaciones, pues ahora el nivel máximo ya va a ser a 1450, compas. 1450, la verdad es una locura. Actualmente estamos, creo, en el máximo nivel viene a ser 1350. En la temporada 17 parte 2 ahora es 1450. Una locura, compas, una locura. Y la recompensa por llegar a este nivel, vas a tener pues un box de compensación, lo cual te van a dar una Gremory, ¿sí? Como siempre lo dan, pero de una elfita elemental. Acá dice, mira, muy interesante, una elfa elemental, una elfa de energía, ahora sí support, con su escudito Blood Angel, interesante, y te aumenta bastante la defensa, full. Uy, este pet es full defensivo, lo cual está muy bueno, muy bueno. Dice: nota, después de la fecha de vencimiento del Box Compensation no es reclamado, será eliminado sin ser posible su recuperación. Ah, mira, interesante esta nota, Y bueno, compas, esto vendría a ser toda la información que tenemos sobre la temporada de 7 parte 2. Como lo mencioné al inicio, estas noticias, estos spoilers, lo más previsto es que lo tengamos en el próximo año, sí, 2023, tengamos toda esta novedad que les estoy comentando en el GMO, en el website que estamos jugando nosotros mismos, pues, ¿no? Y bueno, bien, compas, espero que les haya gustado el video. No se preocupen que a continuación les voy a dejar el video de la elfa de agilidad y algunas cositas interesantes al final de este video, para que ustedes noten más o menos qué cambios está teniendo este personaje rework que viene a ser la elfa, pues, ¿no? La clásica elfa que al fin tiene su rework, y esperemos que en la 18 parte 2 tengamos del Rage Fight, que lo necesita urgente, y por qué no también agregar un skill root a la Grow Lancer. Por mi parte, eso es todo. Este es Oxnard Online, espero que te suscribas al canal para saber más sobre el continente de Moonlight, del GMO, como también activa la campanita para que YouTube te esté notificando. Así que yo me voy despidiendo, se me cuidan, les dejo con el video de la elfa de agilidad, así que chao.